Habíamos conversado, yo creo que ustedes se acuerdan, nuestro encuentro anterior, habíamos hablado sobre la conveniencia de la anunciación, sobre el ángel, las nupcias de Nuestra Señora, los desponsorios de Nuestra Señora, etcétera. Unos elementos fundamentales dentro de lo que significa la encarnación del Verbo. La primera clase hablábamos de el Verbo en el seno del Padre, ahora la encarnación. Y en esa encarnación hay unos elementos muy bonitos que vale la pena que consideremos y lo relacionamos con todo este acontecimiento, plano teológico, plano sobrenatural, plan de salvación, santificación, todo lo que trajo consigo a la historia de la humanidad el anuncio del arcángel San Gabriel. Y el arcángel San Gabriel se involucra directamente con Nuestra Señora en la anunciación, el misterio más grande de nuestra fe, la encarnación, en torno al cual gira toda la teología, el misterio de la encarnación, pero también el arcángel San Gabriel tiene que ver con la anunciación de un gran hombre que va a venir a abrirle el camino y a preparar los corazones para el mensaje de salvación, y es San Juan. Entonces, es bueno que consideremos las dos grandes anunciaciones. Una que es paradigmática, sin punto de comparación, la de Nuestra Señora, y la de San Gabriel también, arcángel, a Zacarías, esposo de Isabel, y la misma Isabel. Entonces, miren, este es un texto del padre Filión que hace unas consideraciones lindísimas al respecto. Nos va a decir que la historia evangélica comienza en Jerusalén, capital de la teocracia judía. Recuerden que estamos hablando de Judea, en Judea, Galilea, Samaria y Perea. En esas cuatro provincias o regiones se mueve todo el apostolado de nuestro Señor Jesucristo. Y la capital de la teocracia judía, del conglomerado judío en la época, en esa cuenca del Mediterráneo, era obviamente Jerusalén, lo más importante, porque ahí estaba el templo. Y en el interior del templo, en el palacio mismo del Dios de Israel, construido por el rey Salomón, con reformas a lo largo de la historia. Y durante una de las ceremonias más solemnes del culto sagrado, recuerden que habían varios momentos, digamos, solemnes dentro del rito, algunos existen hoy en el mismo rito judío, pero ya no tienen el templo de Jerusalén, que era el templo por excelencia, no era una sinagoga simplemente, no era el templo. Y durante una de las ceremonias más solemnes del culto sagrado va a suceder algo muy especial, porque tenemos primero la anunciación de San Gabriel a Zacarías, a Isabel y después la anunciación a Nuestra Señora. Cronológicamente es primero la de Santa Isabel, la que hace referencia a Juan Bautista, a su concepción, y después la que hace referencia a Nuestro Señor, porque San Juan era mayor que Nuestro Señor. Ningún teatro del mundo podría ser, yo voy a ponerlo aquí un poquitín más grande, a ver cómo nos da 350. Está bien así. Yo creo que ahí todos están viendo muy bien. Yo necesito que me pongan la manito así, como les enseñé la vez pasada, o manito así, tal, para saber que están viendo bien. Seguimos entonces. Les decía, tenemos este gran teatro del mundo, claro, porque era el punto de referencia para el pueblo judío. Estamos hablando del templo ubicado en Jerusalén. Una cosa es el templo, repito, y otra las sinagogas que habían en diferentes lugares de la región. Es una cosa diferente. Mundo podría ser más a propósito, más adecuado, obviamente, para esta gloriosa apertura que por manera tan íntima une el gran drama de la antigua alianza, Antiguo Testamento, alianza con el pueblo de Israel, con el drama mucho mayor de la nueva alianza. Miren qué curioso que ese lugar simbólico a más no poder para el pueblo judío no fue el lugar escogido por la divina providencia para la anunciación de a Nuestra Señora de la encarnación del Verbo. No, fue una casita en Nazaret. Pero para su predecesor, para aquel que le hizo la antesala, sí fue escogido el templo. Nuestro Señor quiso tener un lugar más recogido, más íntimo que el que le dio a San Juan Bautista. Era la hora del sacrificio llamado perpetuo dentro de todo el rito judío, porque diariamente se ofrecía dos veces en nombre del pueblo, uno por la mañana
a la hora de tercia, y por la tarde a la hora de nona. La hora de tercia viene siendo más o menos las 9, 10 de la mañana. Y por la tarde a la hora de nona. Nona es 3 de la tarde, a la misma hora que muere nuestro Señor. No es posible decir con certeza si el episodio que nos va a contar San Lucas tuvo lugar en ese sacrificio de la mañana o en el sacrificio de la tarde, pues no hay datos al respecto y nada indica esto en su narración. Pero probablemente haya sucedido en la mañana, pues en esta ocasión el sacrificio perpetuo revestía una mayor grandiosidad. Desde la aurora, 5:30, 6 de la mañana, cuya aparición anunciaba oficialmente un sacerdote subido en un pináculo en el pináculo más elevado del edificio sagrado, el templo, reinaba en el atrio superior del templo una viva animación para hacer los preparativos de aquel rito. Era la expectativa, porque era el primer sacrificio del día. Los sacerdotes que estaban al servicio aquel día los iban turnando a lo largo de todo el tiempo. En número de unos 50 servían en todo el templo. Se reunían en la sala llamada Gasit, y allí, para evitar pues, de alguna manera competencias y elecciones arbitrarias, la elección se decidía por suerte, la cual había de ser la función de cada uno. Cada uno de esos 50 sacerdotes recibía una función diferente todos los días. Aquí hay una nota muy interesante. Algunos autores prefieren, aquí estoy en esta nota, con respecto, como tomando como referencia el libro del profeta Daniel, algunos autores prefieren la hora del sacrificio de la tarde, porque en esta el arcángel San Gabriel se apareció en otro tiempo a Daniel para predecirle la fecha del advenimiento del Mesías. Entonces, de alguna manera habría una continuidad en ese comportamiento del arcángel en el Antiguo Testamento, pero bueno, no es fundamental. Pero bueno, para que vayamos teniendo todo el panorama de cómo fue esta anunciación. Y esta es la anunciación que precedía la gran anunciación de Nuestra Señora. El Talmud, libro sagrado de los judíos, nos proporciona interesantes pormenores sobre esta distribución de los oficios, todo lo que son los ritos. Hay un maestro de ceremonias, y este maestro, después de que sus colegas se habían puesto en círculo alrededor de él, fijaba un número. Por ejemplo, 12, 25, 32. Levantaba después al azar la tiara de uno de los sacerdotes, con la cual indicaba por dónde tenía que comenzar el cálculo. Empezaban a contar. Y siguiendo el círculo iba contando hasta llegar a la cifra fijada de antemano. El sacerdote, a quien correspondía dicha cifra, quedaba designado para la ceremonia en cuestión, el primer sacrificio del día, y así también para la tarde y todos los días subsiguientes. El sacrificio de la mañana y el de la tarde se componía de dos partes distintas. Una más material, que consistía en inmolar propiamente la víctima, un cordero, y colocar uno por uno sus diversos miembros sobre el altar de los holocaustos. Esto es una prefigura de lo que nuestro Señor vendría a instituir dentro de la iglesia como la celebración de la Santa Misa, o el santo sacrificio de la Santa Misa. Mucho más bonito el nombre. Seguimos entonces. Va colocando cada uno de los miembros del cordero sobre el altar de los holocaustos, y el brasero, que había sido encendido cuidadosamente y había sido limpiado de las cenizas y provisto de un nuevo combustible. Miren el detalle, qué interesante el combustible. Leña de higuera era la que se utilizaba. Todo esto estaba detallado por el Señor para el sacrificio. Se quemaba con preferencia leña de higuera, que daba una excelente brasa. Esa era digamos, el combustible, ¿no? Para el sacrificio. La otra parte, más mística, una la más material, la otra la más mística, se denominaba la incensación de incienso. Y tenía lugar en el interior del santo, que sobre el altar de oro no servía más que para este rito simbólico, para la incensación. El de más honor que los simples sacerdotes podían cumplir, y por lo mismo el más apetecido. Entonces, más que quemar la víctima sobre el brasero, era realizar este rito de incensamiento. Así, para satisfacer el mayor número de piadosos deseos, se había establecido que esta función no fuese ejercida por cada sacerdote más que una sola vez en toda su vida.
Bueno, pues el acontecimiento cuando a uno de esos sacerdotes le tocaba, ya sabía que era la única vez. Es como aquella oración lindísima que tienen los sacerdotes. A ver, yo voy a buscarla, a ver, y se la leo para que vean cómo hay conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el rito judío y el rito católico. Voy a buscar la oración ante misa. Ante misa. Yo creo que sí. Antes de comenzar, ante misa del sacerdote. No, no está aquí. No, no, la voy a buscar y se las comparto porque es muy bonita. Bueno, no está aquí, inclusive en latín es mucho más lindo. En fin, sigamos. Entonces, los sacerdotes estaban a la expectativa de quién iba a escoger, a ser escogido ese día, obviamente, porque si le tocaba en el altar del santo, el altar más importante, el altar de oro del templo, pues iba a ser el único oficio que como sacerdote en ese lugar iba a ser en toda la vida. Pues claro, eran tantos sacerdotes que tenían que estarse turnando y, en fin, solo le tocaba esa vez y ya. Así, para satisfacer mayor número de piadosos deseos, se había establecido que esta función no fuese ejercida por cada sacerdote más que una sola vez en toda su vida. No se admitía excepción, sino en casos rarísimos de que todos los sacerdotes presentes hubiesen tenido ya el honor de quemar el incienso en el altar de los perfumes y ahí podría ser repetitivo. Miren aquí este dato tan interesante. El número de sacerdotes en la época de nuestro Señor está calculado para unos cuantos, 20.000. Imagínense durante el año, que ahí sí era que a uno le tocaba una vez en la vida, porque dividan eso por dos, 300, no, mejor dicho, no era una vez en la vida. Y eso, podía llegar a morir y no haber celebrado o haber realizado el incensamiento propiamente en el santo de los santos, Santa Sanctorum. Muy interesante esto, miren cómo se va poniendo todo providencial para lo que va a pasar. El oficiante, a quien tocaba dicho oficio, era acompañado por dos asistentes que él mismo elegía. Uno de ellos llevaba un recipiente de oro lleno del precioso incienso, cuya composición el mismo Dios había sugerido o indicado a Moisés. Miren en Éxodo 30, capítulo 30, versículo 34, va a decir, una mezcla por partes iguales de estoraque, uña odorífera, unona, galvano y gomorresina, producido por el árbol llamado Boswellia sacra. Estos ingredientes, a los que los rabinos añadían algunos otros, formaban una mezcla exquisita. O sea, eso era un incienso de aquellos. Eh, entonces son dos acompañantes. Uno llevaba este incienso y el otro iba provisto igualmente de un vaso de oro. Aquí, perdón, un vaso de oro con brasas ardientes tomadas del altar de los holocaustos. Entonces, de las brasas de higuera con las cuales se quemaba el cordero donde se hacía el sacrificio material, es de esas brasas se sacaba y se llevaban para utilizar en el incensamiento del Santa Sanctorum. En el momento en que dejaban el atrio, los sacerdotes para entrar en el santuario, propiamente dicho, golpeaban un instrumento sonoro llamado magreba. Y a esta señal, todos los sacerdotes y levitas al servicio acudían a los puestos que le habían sido asignados. Los fieles, siempre numerosos, porque es el templo de Jerusalén, a quienes atraía el sacrificio de la mañana y de la tarde, se prosternaban en silencio en el atrio reservado a los israelitas o en el de las mujeres, porque habían varios atrios en en el templo y dependiendo de las condiciones de cada uno, ahí obviamente escuchando el ruido del instrumento, el sonido del instrumento, se preparaban para el sacrificio y se prosternaban. Esto es acostarse en el piso boca abajo, máxima señal de adoración, como la que tienen los sacerdotes cuando van a ser ordenados, o los diáconos cuando van a ser ordenados sacerdotes más bien. Se prosternaban en silencio en el atrio reservado a los israelitas o en el de las mujeres. Era un momento de profunda y religiosa expectación. Todo el mundo estaba así.
Mientras tanto, uno de los dos asistentes quitaba la ceniza y carbones apagados que hubiesen quedado en la mesa de oro del altar después de la última incensación. Después adoraba la divina presencia, porque ahí se aparecía el Señor. Ahí había una manifestación sobrenatural. Después adoraba la divina presencia y salía sin volver la espalda, siempre caminando así, mirando el altar. El sacerdote oficiante, el que había sido escogido al azar y que posiblemente era la única vez que iba a hacer esta ofrenda de incienso, el sacerdote oficiante solo ya en el salmo esperaba, lleno de emoción, que otra señal le advirtiese en el momento preciso en que debería esparcir en el braserillo, donde estaban las brasas del altar de oro, cierta cantidad de incienso que ya de antemano había sido determinada. A este instante solemne alude San Juan en el Apocalipsis. Y vino un ángel, aquí está, y vino un ángel y se puso junto al altar con un incensario de oro en la mano. Y se le dieron muchas especies aromáticas para que hiciera una ofrenda de las oraciones de los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y el humo de los aromas, formado con las oraciones de los santos, miren cómo toma un simbolismo especial, ¿no? El humo de los aromas formado con las oraciones de los santos, o sea, las oraciones de los santos es el humo aromático agradable a Dios en el momento de la adoración. Esas son las oraciones de los santos. Subió de la mano del ángel ante el acatamiento de Dios. Esa es la referencia que Juan hace en el Apocalipsis. Esta hermosa ceremonia de la incensación figuraba, por tanto, las adoraciones y plegarias de todo Israel subiendo hacia su Dios. A manera del sacrificio de la Santa Misa, miren que es una prefigura de la celebración de la misa. Aquí es el más solemne de los sacrificios. Entre tanto, daba el maestro de ceremonias la señal esperada. El oficial derramaba entonces sobre las brasas del altar el incienso que había puesto en sus manos uno de sus asistentes. Enseguida adoraba profundamente, dejaba en el interior del santuario e iba a colocarse en la grada superior de la escalinata, por la cual se descendía desde el vestíbulo hasta el atrio de los sacerdotes. Todos sus colegas que estaban de servicio aquel día se agrupaban alrededor de él. Entonces, era cuando otro ministro sagrado, igualmente designado por la suerte, colocaba sobre el altar de los holocaustos uno a uno los miembros sangrantes del cordero inmolado. Ruidosa y alegremente sonaban las trompetas sacerdotales y los levitas entonaban el salmo del día, acompañados de los instrumentos de música. Tales eran los principales ritos del sacrificio perpetuo, destinado a mantener exteriormente relaciones incesantes entre la nación teocrática, el pueblo de Israel y el Señor su Dios. Ya tenemos entonces el contexto del sacrificio llamado pues material y el místico, ¿no? Entonces resuenan aquí esto es muy bonito porque resuenan las trompetas sacerdotales y los levitas entonan el salmo del día, perdón, acompañados de los instrumentos de música. Tales eran los principales ritos del sacrificio perpetuo destinado a mantener exteriormente las relaciones entre la nación teocrática y el Señor su Dios. Pasemos entonces a lo que el evangelista San Lucas nos da de pormenores más concretos. El sacerdote aquel día que cumplía en el santuario el oficio místico se llamaba Zacarías. Pertenecía, y eso está definido inclusive históricamente, a la clase llamada de Abías. Vamos a ver por qué Abías. Clase, porque habían varios sacerdotes ligados entre sí a lo largo de la historia, ¿sí? Y Abías en memoria a su primer jefe. Entonces estaba ligado a una especie de linaje también sacerdotal dentro de los sacerdotes. Era la octava de las 24 clases sacerdotales que David había instituido en otro tiempo para regularizar el servicio del culto y repartir de una mejor manera las múltiples funciones. Porque el rey David, el profeta y rey David,
tuvo, entre otras vocaciones especialísimas, además de escribir los salmos, fue de organizar la liturgia del pueblo de Israel. Y por eso él coloca la mano aquí de manera especial en este contexto. Se había ordenado que estas clases se turnasen por semana en el recinto del templo, de sábado a sábado, lo que no resultaba ciertamente oneroso, ya que a cada uno correspondía poco más de 15 días de servicio al año. Pero en la época de las grandes fiestas religiosas, las necesidades del culto divino obviamente iban a reclamar la presencia de casi todos los sacerdotes, porque eran muchos los sacrificios que había que realizar. Este hombre, sacerdote, que estaba de turno ese día y iba a tocar ese gran privilegio, estaba casado desde hacía largos años con Isabel, prima de Nuestra Señora, que como él pertenecía también a la raza sacerdotal, pues era o hacía parte de entre las hijas de Aarón. Miren esta nota, qué interesante, los sacerdotes tenían libertad para escoger su mujer en cualquiera de las tribus de Israel, con tal que nada tuviese que deshonrarse a su presencia. Pero aquí, coincidencialmente, Isabel hacía parte también de la raza sacerdotal. Ser hija y esposa de sacerdote era considerado entre los judíos como doble honor, claro. Y así, no sin intención, señala Lucas este detalle. El futuro precursor de nuestro Señor, o sea, San Juan Bautista, va a tener por consiguiente, tanto por su madre como por su padre, el privilegio de pertenecer a la familia de Aarón, que era entonces la más noble de Israel después de la de David, que era la de San José y la de la Santísima Virgen. De esa debería de nacer el Mesías. Isabel era además, aunque no sabemos en qué grado, pariente de la Santísima Virgen. La costumbre nuestra es que hablemos de prima, pero ese prima significa que no era en un grado o en una consanguinidad cercana, como lo es el hermano, sino que podría ser o prima o tía. Muchos estudiosos de la tradición histórica de la iglesia y tal aseguran que bien podría ser una tía cercana, o sea, una familiar cercana a Nuestra Señora y mucho mayor, obviamente, que ella. Aquí nos pone una nota, esta es el, bueno, cognata en la Vulgata, en Sigenis en griego y cognata en latín hace referencia a un término un poco vago que no deja claridad sobre la consanguinidad o el parentesco, pero había parentesco. Tanto ella como su esposo, Zacarías e Isabel, poseían una nobleza muy superior a la de la sangre y posición social. Era la nobleza de una sincera y sólida virtud. Hombre justo, mujer justa. Ambos eran justos en la presencia de Dios. Eso es mejor que cualquier sangre noble. Puede tener uno sangre noble, real, de las más grandes familias de una ciudad, un pueblo o un país, pero si no hay virtud, la nobleza es simplemente superficial. Muy importante. Ambos eran justos en la presencia de Dios, que lee en lo más profundo los corazones y las conciencias, y caminaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Característica fundamental de San Joaquín, de Santa Isabel y Zacarías. Difícil hubiera sido a Lucas hallar una fórmula más feliz, más teocrática, para decir que los dos santos esposos pertenecían a la categoría de almas escogidas por una vida piadosa, pura, desasida, caritativa, desprendida, humilde, que atraía los favores del cielo sobre toda la nación. Entonces vamos identificando una serie de hombres y mujeres justos en diferentes grados, obviamente, de santidad, que se van levantando o se van visibilizando en la época de nuestro Señor. Y en función de las oraciones de estos hombres y mujeres, especialmente de la Santísima Virgen y de San José, es que el Mesías viene a vivir en medio de nosotros, y es así como la segunda persona de la Santísima Trinidad asume la naturaleza humana. Eso es muy importante. Sin embargo, aunque la mirada del Altísimo se posaba complacida sobre ellos, su unión como esposos no había recibido esa bendición especial que los poetas hebreos habían cantado en términos tan expresivos. Dice así, Salmos 112. Él, el Señor, da a la estéril morada en la casa, donde habita en medio de sus hijos. Son los hijos, son los hijos heredad del Señor, un galardón el fruto de un seno fecundo. Así como era bendición para la mujer tener hijos, era maldición no tenerlos, especialmente en este contexto
de la expectativa de la venida del Mesías. O sea, el Mesías ni no va a venir de mi vientre como madre o de mi sangre como padre, ni de mi descendencia. O sea, qué, qué tristeza para mí no hacer parte de ese llamado profético a traer en sus brazos como familia al Mesías. Como saetas en manos del guerrero, saeta es una flecha. Así los hijos de la juventud, dichoso el hombre que ha llenado su aljaba, etcétera, etcétera, etcétera. Bendecidos en todo, especialmente en la virtud, en la práctica de la virtud, no había hijo para ellos. Faltaba entonces esta dulce alegría en el hogar de Zacarías e Isabel, que por ello estaban sumidos en una dolorosa tristeza. En todo el oriente bíblico, y muy especialmente entre los judíos, la esterilidad era considerada como humillación y a veces como un signo de disfavor del cielo, o sea, como castigo también. Desesperanzados por lo pasado, el venerable sacerdote Zacarías y su mujer Isabel no podían ya confiar en lo porvenir, dado que ambos eran avanzados en edad, septuagenarios, octogenarios, y sería necesario un milagro para darles un hijo. Pero he aquí que Dios va a realizar este milagro con tales condiciones que manifestarán tanto su bondad como su poder, y de manera que venga su bendición sobre toda la nación del pueblo de Israel y después sobre el mundo entero, al mismo tiempo que sobre una familia privilegiada de Israel, Isabel y Zacarías. Está entonces Zacarías en el interior del santo, sacrificio místico, vestido con su túnica blanca, de lino, que le cubría por completo, y cuyos pliegues recogía un cinturón de abigarrados colores, cubierta la cabeza según el uso, desnudos los pies, por respeto a la santidad del lugar, estaba aún en pie, no lejos del velo grueso y ricamente bordado que separaba el santo del sancta sanctorum. Era, yo no sé si lo va a escribir aquí el padre Filión, pero era imaginen ustedes una cortina de más de 100 kilos de peso, hecho con lana purísima, virgen. ¿Por qué? Porque era la cortina, el velo que estaba presente en el lugar más importante del templo. No lejos del velo grueso y ricamente bordado que separaba el santo del sancta sanctorum, frente al altar de oro sobre el que acababa de derramar el precioso incienso. Aquí está este altar, miren la descripción del altar. Este altar, descrito en Éxodo capítulo 30, versículo 1 al 10, no tenía más que un codo de anchura, más o menos medio metro, y 2 de altura. 2 codos de altura, ¿no? Un poco más de 1 metro. Estaba construido, ese altar estaba construido de madera de acacia y revestido con láminas de oro. Su parte superior tenía una pequeña barandilla que impedía que cayesen los carbones de incienso. Pues claro, porque si no, imagínense, si era madera toda abajo, se consumía. Ese era el altar. Entonces tenía de anchura medio metro y de largo, de anchura medio metro y de altura 1 metro, pues poco menos de lo que puede tener un escritorio. Ese era el altar. Eh, a su derecha, a la izquierda del altar, o sea, a la derecha de quien está mirando el altar, a su derecha, en dirección al norte, estaba la mesa de los panes de la proposición. Y a su izquierda, o sea, a la derecha del altar, mirando al sur, el candelero de oro de 7 brazos. Se han visto que los 7 brazos todavía son símbolo del pueblo de Israel. Iba a prosternarse y dejar el santuario cuando un espectáculo maravilloso le detuvo. Se le apareció un ángel del Señor que estaba al lado derecho del altar de los perfumes. Por consiguiente, el ángel se apareció entre el altar y el candelero de oro. No fue difícil a Zacarías, no fue difícil a Zacarías comprender que estaba en presencia de un espíritu celestial, pues ningún mortal podía entonces estar en el santuario. Solo él, porque era el sacerdote, inclusive sus 2 asistentes ya habían salido. Y desde el tiempo de Abraham habían representado a los ángeles un papel tan frecuente y tan importante en la historia israelita que su intervención angélica siempre era considerada extraordinaria. Y nada tenía de increíble para un judío piadoso y menos aún para un sacerdote santo como Zacarías encontrarse con un ángel. Sin embargo, ante esta aparición sobrenatural tan repentina,
Zacarías fue sobrecogido de gran turbación que otros antes y después de él han sentido en circunstancias semejantes. El ángel, Gabriel, le tranquilizó con una palabra: no temas, Zacarías. Le entregó después el divino mensaje, que consistía en una magnífica promesa desarrollada en una triple gradación. Tres momentos diferentes. Primero, Dios te va a dar un hijo. Segundo, este hijo estará dotado de cualidades eminentes. Y tercero, será el precursor del Mesías. ¿Ustedes se imaginan la alegría de Zacarías escuchando estas palabras después de haber estado por lo menos 50 y tantos años en el servicio del altar, habiendo practicado los mandamientos, siendo un hombre justo, casado con una mujer justa, ambos de mucha oración, no haber tenido un hijo para que venga un ángel y le diga esto? Un hijo dotado de cualidades eminentes, el precursor del Mesías. No temas, Zacarías, porque ha sido escuchada tu oración. Y tu mujer, Isabel, te parirá un hijo, a quien llamarás Juan. Y su nombre era Juan. Y será para ti causa de gozo y regocijo. Y muchos con su nacimiento se van a alegrar, porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni cosa que pueda embriagar, o sea, un hombre entregado a la oración y el sacrificio. Y será lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Entonces aquí Gabriel, el arcángel San Gabriel, profetiza el momento en que Santa Isabel se encuentra con Nuestra Señora, y Santa Isabel dice: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor? Cuando escuché tu voz, la criatura que llevo en mi vientre saltó de gozo. Será lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Esto es una profecía que se refiere al momento en que Nuestra Señora visita a Isabel y santifica a Juan Bautista en el vientre de Santa Isabel, porque la voz de Nuestra Señora santificó a Juan Bautista. Juan Bautista convertirá a muchos de los hijos de Israel ante el Señor su Dios y caminará delante de él con el espíritu y la virtud de Elías. Muchos confundían a Juan Bautista con Elías. Y la virtud de Elías para convertir los corazones de los padres a los hijos y los incrédulos a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo perfecto. Predecesor del Señor, el precursor. Sigamos paso a paso este lenguaje tan precioso y digno de Dios y de su plan mesiánico. Está toda la providencia puesta en la tarea de organizar o de mover todas las circunstancias, todos los momentos, todas las fichas, digamos, en el contexto, para que se prepare la encarnación del Verbo. Tu oración ha sido escuchada. Aquella oración a la cual el ángel hacía referencia, era la que Zacarías había hecho subir hasta el Señor con ese humo y el perfume del incienso. Porque él como sacerdote ofrecía por todos los judíos, pero también por él, por sus necesidades. Parecía entonces a primera vista, y este es el sentir de muchos comentadores, muchos teólogos, muchos historiadores, que la oración que había tenido por objeto principal él, en el momento de quemar el incienso, era el nacimiento de un hijo por tanto tiempo deseado. Ese momento, en ese día, Zacarías se levantó con un anhelo más especial de tener descendencia. Ni siquiera pensaba en la edad que tenía él o la edad que tenía su esposa. No, lo que él quería era darle al Señor, ofrecerle al Señor un hombre santo y justo que pudiera darle gloria con su vida. Ese era el deseo que él tenía con un hijo. Pero no contradice luego Zacarías mismo esta interpretación, oponiendo la promesa del ángel la imposibilidad natural de que semejante petición se realizase, porque él después va como que a discutir. Es pues verosímil, muy posible, que se tratase de una gracia de un orden más general y elevado, de una gracia que con toda su alma hubiese pedido el nombre de su pueblo, a quien entonces representaba ante el altar de oro, de aquella gracia que tan admirablemente expresó el profeta Isaías en términos tan ardientes como poéticos. Entonces puede ser que él no haya pedido directamente por ese hijo que quería tener, sino por ese hombre que en el fondo iba a clamar en el desierto, iba a pedir la venida del Mesías y le iba a preparar la venida del Mesías. Dice Isaías, este es el capítulo 45, versículo 8. Cielos, enviad vuestro rocío de lo alto, y que las nubes lluevan al justo. Ábrase la tierra y germine al Salvador, y juntamente con él nazca la justicia. Las primeras palabras del ángel significan, por consiguiente, bien pronto aparecerá el Mesías.
Las siguientes palabras, tu mujer te parirá un hijo, establecen entonces una relación estrecha entre aquel feliz acontecimiento y el niño cuyo nacimiento se promete a Zacarías, de modo que ambos deseos se cumplirán a la vez. Cosas admirables se anuncian respecto a este hijo de bendición. Sus padres van a tenerle que dar un nombre significativo, Juan. Yahvé es propicio. Aquí está inclusive en griego, Johannes. Conforme a la ortografía más usada en los antiguos manuscritos, de donde procede el latino Johannes, es más exacta la forma Johannes, Johannes, Johannes. Según la forma hebraica de este nombre, Johanan, Yehohanan, se pronuncia aproximadamente como nuestra J, bueno, etc. Tiene ese, digamos, esa potencia etimológica la palabra Juan. Yahvé es propicio, cuyo sentido realizará plenamente, pues a su persona, a su vida santísima y a su misión, su vocación especial, están vinculadas gloriosas esperanzas que tienen que ver con qué, con el futuro no solo del pueblo de Israel, sino de toda la historia de los hombres a lo largo de la salvación. Será causa de viva alegría, no solo para sus padres, sino para otras muchas almas. Como en otro tiempo, Sansón y Samuel, bendecidos igualmente en su nacimiento, deberá prepararse para su misión por medio de una vida penitente, un hombre que andaba con piel cubriéndose el cuerpo y que comía higos y miel silvestre. Según la expresión técnica usada por los antiguos hebreos, será por, a lo menos particularmente, un nazir, y a título de tal se abstendrá de todo licor fermentado. Esa digamos que es la vocación un poco eremita o ermitaña que tenía San Juan y con la cual se fue educando y salió muy joven para vivir en recogimiento. Bueno, por lo demás, de ahí nacir, nazareno, ¿no? Dejar crecer el cabello. Por lo demás, no será esto más que una muestra de sus ásperas mortificaciones, de que más adelante nos van a trazar los evangelistas otros detalles, digamos, mucho más descriptivos y profundos. Bueno, hasta ahí cómo vamos. Interesante el contexto, el panorama. Manito. Sí, sí, está bien, bien. Ese es el contexto, ese es el llamado. Miren ustedes la grandeza del llamado de ese hombre que va a caminar delante del Señor y a prepararle el camino al Señor. Eso es muy, muy importante. Nos da pues un contexto de la grandeza y del acontecimiento tan especial. Pero el Espíritu Santo mismo encontrará un santificador mucho más poderoso que el ayuno y la penitencia. Este divino Espíritu tomará posesión de él aún antes de su nacimiento y le preparará para ser digno precursor del Mesías. Este futuro oficio de Juan está claramente designado por las palabras del ángel, que son tomadas casi íntegramente de dos vaticinios del profeta Malaquías. Eso lo encontramos en Malaquías capítulo 3, versículo 1, Isaías en el capítulo 40. ¿Cuáles son esos vaticinios? A grandes rasgos, he aquí que yo envío mi mensajero y preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor a quien buscáis y el ángel de la alianza que esperáis. Clarísima la profecía sobre Juan y sobre el Mesías que viene después. He aquí que yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Yahvé, grande y terrible, y convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a sus padres. Isaías. En virtud de esta segunda predicción, la de Isaías, los contemporáneos del Salvador, como se coligue de muchos pasajes de los evangelios y del Talmud, se confirma, podría traducirse acá, esperaban ver salir al profeta Elías de su misterioso retiro para constituirse en heraldo y precursor del Mesías. Porque Elías no murió, San Elías no murió, él fue arrebatado por un carruaje de fuego. Y estaba ahí como a la expectativa de qué. Todavía no sabemos porque no ha regresado. Esperaban entonces ellos ver salir al profeta Elías de su misterioso retiro para constituirse en heraldo y precursor del Mesías. Preguntado un día acerca de este particular por varios de sus apóstoles íntimos, Juan Bautista, establecerá Jesús entre su primero y segundo advenimiento una distinción
que pondrá las cosas en su punto. Ah, es nuestro Señor el que es interrogado, perdón, esto no es Juan. Esto está en el capítulo 17 de Mateo y en Marcos capítulo 9. Revestido del espíritu y de la fuerza de Elías, San Juan Bautista conseguirá reconstruir la unión moral que en parte había desaparecido en medio de los contemporáneos de nuestro Señor. Los patriarcas y sus descendientes, muchos de los cuales habían degenerado de modo lamentable. Estaba a punto de desaparecer el pueblo de Israel porque la fidelidad estaba llegando a ser. De esta suerte, preparará al Mesías un pueblo perfecto, digno de él y de sus maravillosas bendiciones. Así como estamos nosotros ahora en Cuaresma, algo así como una Cuaresma para el pueblo de Israel fue la que realizó Juan Bautista para preparar los corazones para la venida del Mesías. Volvemos a Zacarías, que está en el templo y se le apareció San Gabriel ahí en medio del altar. Adivínase cuáles serían la sorpresa y el gozo del venerable sacerdote al oír estas palabras del arcángel Gabriel, que abrirían paso a todo Israel y en particular para el Hijo prometido, San Juan, horizontes tan llenos de luz. Qué dicha tan inesperada y qué próxima le auguraban. Mas, por una de esas súbitas reflexiones que a veces vienen a turbar las mejores esperanzas, dudas, sentimientos encontrados, tentaciones, en fin. Preguntábase él, Zacarías, si podía confiar realmente en el nacimiento de un hijo. Se le apareció un ángel, se lo anuncia y le llega la duda. Miren cómo es la naturaleza humana de débil. No se oponían a ello las mismas leyes de la naturaleza. Pero Gabriel, tengo 80 años, mi esposa tiene 80 o 70. Invadido por la duda, alegó al mensajero celestial, a Gabriel, que tanto él como Isabel eran de edad avanzada, y le pidió una señal que fuese fianza de la verdad de la promesa. Su demanda tuvo una inmediata satisfacción por medio del arcángel Gabriel. Le respondió el ángel: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y traerte estas buenas nuevas. Tales eran, por así decirlo, sus credenciales, su certificación de que lo que él estaba diciendo iba a ser verdadero. O sea, un ángel, ¿cómo le va a mentir? Su nombre por sí solo ya decía mucho: mensajero de Dios, Gabriel. Hasta podía considerarse como prenda suficiente. Sabía en efecto, Zacarías ya sabía por la historia de los israelitas, que Gabriel era uno de los espíritus celestiales de las más altas jerarquías. Probablemente uno de los 7 ángeles que se hace mención en el libro de Tobías o en el Apocalipsis. Varios siglos antes había sido elegido por Dios para anunciar al profeta Daniel la fecha del advenimiento del Redentor. Qué continuidad tan admirable en los planes divinos. Antiguo, Daniel; Nuevo Testamento, Zacarías; nacimiento de Juan Bautista. Este mismo ángel será el que venga a proponer a la Virgen el ser madre del Mesías, por lo que justamente se ha llamado a Gabriel el ángel de la encarnación. Terminamos con esto. El mensajero divino concedió al punto a Zacarías la señal deseada, pero esta señal era también un castigo. No tenemos edad, ¿cómo se va a dar esto? He aquí que quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que sucedan estas cosas, porque no creíste en mi palabra que se cumplirá su tiempo. Y esto es un hombre justo. Este hombre justo perdió la confianza, dudó, vino el castigo de Dios. Así de sencillo. Aquellos que dicen que Dios no castiga, Dios castiga. Así como un padre reprende a su hijo. Reprender es una manera de decir castiga, con una razón fundamentada y en bien de la persona a la cual se reprende. Eso fue lo que hizo el ángel. Reprendió a Zacarías con un castigo y se queda mudo. Ay, pero ¿cómo así el ángel tan bueno que es? Es bueno, pero es justo. Es justo y es caritativo. Es misericordioso, pero es justo. Otros personajes del Antiguo Testamento, Abraham, Gedeón, Ezequías, habían pedido una señal en circunstancias análogas. Sin embargo, ellos no habían recibido un castigo de Dios. ¿Por qué Zacarías es tratado con tanta severidad? El ángel, al demostrar que había leído hasta el fondo del alma del sacerdote, discernimiento de los espíritus, leía el espíritu, puesto que conocía el objeto de su oración íntima, escuchó la oración que él estaba haciendo en el altar, se había acreditado por lo mismo como enviado de Dios. Había merecido por consiguiente ser creído por su palabra.
Era Gabriel, no era cualquiera, no era una voz que escuchaba ahí así, no era el ángel que estaba ahí. Pues el castigo no es sobre la oración, sino sobre la duda que tiene Zacarías con respecto a la promesa de aquel que va a ser el precursor del Mesías. Y hacemos nuestra pausa por ahí para dejarles en expectativa para la próxima clase. ¿Cómo les pareció? ¿Entendido? Contexto, un poco de la tradición de Gabriel. Leen un poco, van al texto del Evangelio, leen lo que fue la anunciación para Zacarías y pongan todo este contexto en su cabeza. Toda esa imagen con respecto a la grandeza de lo que estaba sucediendo, a la justicia, a la caridad de parte de Dios para con el pueblo elegido, al entregarles a este hombre grandioso que nosotros llega a decir que hombre más grande que él no ha nacido de mujer. Eso es un elogio impresionante. O sea, quien estaba siendo anunciado ahí y para ser el precursor de nuestro Señor, imagínense la grandeza de corazón, de alma y de santidad que debería de tener. Es un acontecimiento maravilloso. Y Gabriel está ahí también como, digamos, protagonista. Entonces les invito a hacer esa lectura del Evangelio y nos encontramos en nuestra próxima clase para ver algo del detalle de la anunciación. Ustedes saben que, ven que es riquísimo. Eh, para ver algo del detalle de la anunciación a Nuestra Señora y ya vemos algunos elementos sobre la naturaleza de nuestro Señor, etcétera, que va a ir creciendo en apetencia de parte de ustedes. Van a ver que esto va acompañado de contemplación, de amor y de conocimiento. Muchas gracias, entonces nos vemos la próxima clase. No sé si habrá alguna pregunta. Comentarios, veo por acá. Hermoso, muy bien. Bueno, Les no sé si hay recomendamos, como alguna siempre, duda. unirse al canal para recibir los materiales que el profesor Camilo envía y revisar las clases, volverlas a ver para anotar aquello que haya podido no quedar registrado. Así que siempre tienen material para poder seguir trabajando. Bueno, perfecto. Lo han Bendiciones hecho entonces. sacerdote, Camilo, porque No. alguien dijo, gracias padres, aclaré ahí que Camilo no es sacerdote, es un profesor y teólogo, pero sacerdote todavía no. Estuve a punto de ordenarme, pero la providencia no tenía esos planes para conmigo y decidí dedicarme a la vida laical. Así que, bueno, pero igual que ustedes, con mucha expectativa de lo que vamos a aprender en el curso, para ver qué día a día vamos a aprender cosas lindísimas, así que no dejen de asistir y de invitar a otras personas, por favor, muy importante, transmitir esta gracia que estamos teniendo de un curso como estos. Difícilmente las personas hoy en día se anotan a estas maravillas que el Señor nos tiene. Dios les bendiga entonces y hasta la próxima clase.